Hechos capítulo 13, versículo 47. Hechos capítulo 13, versículo 47. Dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Te he puesto para luz de los gentiles. Pablo estaba en este capítulo 13 comenzando su primer viaje misionero, con toda la expectativa y con todo el deseo y el fervor de llevar adelante esta tarea. Y los judíos dice que se le comienzan a oponer, entonces él va a pronunciar estas palabras, que el Señor le dijo: ya hasta aquí llegamos con los judíos, mi ministerio ahora se va a centrar en los gentiles y Dios me ha puesto como luz a los gentiles. Y mi tema de estas horas es siendo luz, siendo luz. Mira, cuando decimos que debemos ser luz, estamos hablando en primer lugar de vivir, de vivir. Sabes que muchas veces cuando se habla de la obra misionera, se habla de la tarea, se habla de los tiempos, se habla de la dedicación, se habla de la cultura, se habla de muchas cosas y muchas veces se deja de lado lo más importante, que es la vida del misionero. Un misionero tiene que ser luz, por eso es que el primer punto es vivir. El ser luz y significa que yo debo vivir en la plenitud de esa luz. Ninguna persona que quiera salir a la obra puede salir acarreando pecado, puede salir teniendo cosas no entregadas a los pies de Cristo. A mí me gusta el pasaje de Génesis capítulo 1, versículo 3 y 4, y dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, separó Dios la luz de las tinieblas. Pero a mí lo que más me llama la atención no es que Dios haya separado la luz de las tinieblas, sino que Él creó luz. Dice en el principio, dijo Dios que sea la luz, sea la luz. Y de repente de los labios del Señor salió una luz que fue llenando todo el universo a 300.000 kilómetros por segundo. Imagínense que uno está lejos de donde Dios dijo hágase la luz y ve venir ese haz de luz a 300.000 kilómetros por segundo. No recuerdo qué película era, que se veía un pasillo todo oscuro y de repente se empiezan a encender las luces a lo largo de todo el pasillo hasta que queda todo el pasillo iluminado. No me acuerdo de la película, pero eso me acuerdo clarito porque eso me llamó la atención. Imagínate que vos estás sentado cómodo en un sillón ahí en el universo y miras hacia donde Dios ha creado la luz, y la luz se viene y vos estás comiendo un pochoclo ahí, ¿no? Y ves venir la luz a toda velocidad, 300.000 kilómetros por segundo, y vos estás comiendo tu pochoclo sentadito en el medio del universo y de repente toda la fuerza de esa luz pasa por delante tuyo, haces, ¿no? Y sigues comiendo tu pochoclo. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros tenemos fijada en nuestra mente la idea de que luz es como la portada de un disco de Marcos Witt, donde está todo oscuro y hay una pequeña luz encendida. Y sabes que Dios no quiere que tú seas esa pequeña luz encendida. Dios quiere que sea esa poderosa luz que sale de los labios del Señor y que lo llena todo. Todo queda lleno de la luz de Dios. No sos esa pequeña vela, sos esa luz incandescente que va a llenarlo todo, todo. Eso es vivir en la luz. ¿Sabes que Dios, dice la Biblia, es luz? En 1 Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Me encanta cómo comienza este pasaje porque dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Él no dice Juan, este es el mensaje que hemos aprendido en un instituto bíblico. Este es el mensaje que hemos aprendido de los manuales exegéticos que tenemos hoy. No, él no dice esto nos enseñó el gran maestro de la Biblia.
Juan va a decir, este mensaje lo hemos oído del mismo Dios encarnado, Jesús. Él nos dijo, Dios es luz. No dice Dios tiene luz, dice Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Y el desafío que el Señor Jesucristo iba a plantear a sus discípulos antes de enviarlo a la obra era de que cada uno de ellos también debían ser luz. Más abajo, 1 Juan capítulo 1, versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira, este pasaje nos deja 3 tremendas enseñanzas. En primer lugar, que vivir en luz es tener comunión con el Padre. Porque dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tiniebla, mentimos, estamos mintiendo. O sea que el primer paso para tener comunión con Dios es vivir en la luz. En segundo lugar, vivir en la luz es tener comunión con los hermanos. Y esto es fundamental porque no existe el misionero llanero solitario. La obra se hace en equipo. Una obra eficaz se hace en equipo. Todos a través de la Biblia, de hecho los apóstoles, los evangelios, el Señor nos demostró que todas las obras se hacen en equipo. Puede haber un ministerio particular como lo fue el de Felipe, que salió al desierto a predicarle a uno, pero no fue un ministerio, no fue una estructura ministerial. Fue un acto, un hecho, un servicio que Felipe lo hizo en una oportunidad, pero siempre es necesario trabajar en equipo y para eso es necesario que los que trabajan en equipo vivan en luz, porque el vivir en luz nos va a traer comunión los unos con los otros. Pero en tercer lugar, la tercera verdad es que vivir en la luz es la base del perdón de Dios. Porque vamos a fallar, vamos a fracasar, vamos a caer en pecado. Pero cuando nuestra intención es vivir en luz, sabemos que nuestra confesión delante de Dios va a ser escuchado y nuestros pecados van a ser perdonados. Por eso es que dice que si andamos en luz tenemos comunión con Él y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros estamos en luz, podemos ser ese instrumento útil en la mano de Dios. Dice 2 Timoteo 2:21, así que si alguno se limpiare estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mira qué interesante, porque no solamente es un instrumento útil, que va a ser utilizado para el Señor, sino que ya está dispuesto, preparado para toda buena obra. Por más que Dios no te esté usando en ese momento, eres un instrumento que ya estás preparadito, dispuesto para ser utilizado cuando Dios lo disponga. ¿Por qué es importante ser luz? Siempre digo esto. Es importante ser luz porque nosotros como iglesia tenemos un mensaje que transmitir. Y el mensaje es creíble si el mensajero es creíble. Yo no puedo decir a otro, Dios te puede cambiar la vida, cuando yo todavía tengo vida, una vida sin cambiar. Yo no le puedo decir a otro, vení a Dios, Dios va a cambiar tu familia, cuando mis vecinos son testigos de las peleas con mi esposa. Por eso es que tengo que estar en luz, para ser ese instrumento útil en la mano de Dios. En segundo lugar, vivir en luz implica ser un conquistador, conquistar. ¿Por qué hablo de conquistar? Porque vamos a poder llegar a aquellas personas con la luz del Señor Jesucristo. Conquistar sus vidas, conquistar sus corazones, quitar de las mismas garras de Satanás sus vidas y traerlo y presentarlos delante de Dios. ¿Sabe que cuando en el capítulo 4 de Mateo, Juan el Bautista es encarcelado? A partir de allí va a comenzar el ministerio del Señor Jesucristo. Y van a utilizar, Mateo, un versículo impresionante
para hablar sobre la aparición en el ministerio del Señor Jesucristo. Va a tomar un versículo de Isaías, guiado por el Espíritu Santo. Toma el versículo de Isaías y va a decir en Mateo 4:16, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El Señor Jesucristo iba a venir a este mundo a resplandecer en medio de pueblos que estaban en tiniebla, en medio de pueblos que estaban asentados en regiones de sombras de muerte. Allí va a aparecer el Señor Jesucristo para llevar a cabo su conquista, la conquista más grande de la historia, arrebatar del mismo infierno miles y millones de almas para llevarlo a su presencia. Y esa conquista que el Señor comenzó en la cruz le ha dado a la iglesia para que continúe. Por eso en Mateo 4:14 el Señor va a decirle, vosotros ahora sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pero el Señor decía, ¿sabes qué? Cuando hay un monte, una parte elevada, y en esa parte elevada hay una ciudad iluminada, de donde vos estés, que mires para ahí, vas a ver luz. Y vas a hacer esa ciudad iluminada en medio de una noche oscura, va a servir a otras personas que están perdidas a que puedan llegar a esa ciudad. Y esa es la responsabilidad de la iglesia, ser esa luz que conquista, esa luz que ilumina, y todas las personas que aún no conocen al Señor, que están en sombra de muerte, puedan ver a través de vos, a través de mí, la luz de Jesús y decir, yo quiero ir hasta ese lugar. Hay una historia que me encanta, que es la historia de Gedeón. Y hay algo que a mí no me gusta, porque a Gedeón muchas veces se lo ha tratado de miedoso, de cobarde, pero Dios no lo vio así. Dios le dijo esforzado y valiente. Esforzado y valiente, dos características que Dios demanda de su siervo, esforzado y valiente. ¿Saben quién tuvo esa característica? Josué. El Señor le decía, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Saben quién más tenía esta característica? La tenía Jefté, que era un hombre esforzado y valiente. Y ahora aparece Gedeón, esforzado y valiente. Y la gente dice, pero ¿cómo va a ser esforzado y valiente si él estaba escondido ahí tratando de sembrar? Y sí, una cosa es ser valiente y otra cosa es ser tonto. Si tienes un ejército que te está buscando para matar, obviamente vas a estar escondido, no puedes hacer mucho más que eso. No, por eso yo voy a decir, yo soy valiente, voy a ponerme a sembrar delante de los madianitas y que vengan y me maten. No, eso no sería de valiente, eso sería de una persona torpe. Pero él era esforzado, era valiente. Y Dios, cuando vio a esa persona, lo llamó y lo puso como general de su ejército. Y solamente él, con 300 hombres que solamente llevaban una trompeta y una tea encendida, fueron a luchar. Y cuando llegó el momento, tiraron el jarrón, tomaron la tea, levantaron la tea y comenzaron a tocar trompetas. Dice que el ejército de Madián se levantó y entre ellos se mataban. Y lo que me llama la atención es que Gedeón utilizó armas, no utilizó fuerzas, no utilizó su sabiduría en ser general de un ejército. Lo único que utilizó Gedeón para conquistar fue luz. Luz. Conquistaron con luz. Y lo que Dios nos manda es ser conquistadores. Conquista. Entonces, cuando hablamos de vivir en luz, hablamos de vivir. Cuando hablamos de estar en luz, hablamos de vivir, hablamos de conquistar, pero en tercer lugar hablamos de obedecer.
¿Por qué hablamos de obedecer? Miren, a mí me llama la atención porque hemos leído el capítulo 13, versículo 47 de Hechos, ¿no? Donde Pablo va a decir, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto luz de los gentiles. Pero Pablo estaba predicando y unos versículos anteriores, en el versículo 24 y versículo 25, Pablo va a hablar de Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Juan el Bautista había fallecido hace 20 años atrás. Y va a mencionar a Juan el Bautista, una persona que hace 20 años que había fallecido. Que hace 20 años que nadie sabía de él y ahora va a hablar de él. Y lo que me llama la atención que en esa época no había Facebook, no había ningún tipo de redes sociales, no había Instagram, no había nada de eso. Y sin embargo, en otra ciudad, en otra región, conocían a Juan el Bautista. 20 años habían pasado de la muerte de Juan el Bautista. Y sin embargo la gente reconocía a Juan el Bautista. Por eso es que Pablo lo nombra. Y Juan el Bautista no tuvo un gran ministerio en cuanto a tiempo. El ministerio de Juan el Bautista duró 6 meses. Sin embargo, esos 6 meses fueron pura luz, plena luz. La gente venía de todas partes al desierto para escuchar lo que Juan el Bautista tenía preparado para decir. Juan fue luz porque él tomó la decisión de obedecer, pudiendo, por ser sacerdote, haberse quedado en la ciudad. Él era descendiente de sacerdote. Podía haberse quedado en la ciudad. Podía haber tenido un pasar económico espectacular. Podía haber tenido privilegios. Podía haber tenido derechos políticos y religiosos y muchas otras cosas. Pero él decidió obedecer. Y él dejó la ciudad y salió al desierto para obedecer, para ser ese misionero, esa voz que iba a clamar en el desierto, esa voz que iba a abrir el camino del Señor. Él, el Señor Jesucristo mismo dijo, no hay otro nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Fue luz porque obedeció al llamado. El desafío es que obedezcamos el llamado de salir siendo luz. Mira, para terminar, Dios va a llamar a Samuel. Y a mí lo que me llama la atención es la situación en donde Dios va a llamar a Samuel. Porque en el capítulo 3, versículo 1, dice que la palabra de Jehová escaseaba en esos días. No había palabra de Dios. En segundo lugar, versículo 2, dice, Elí comenzaba a oscurecerse sus ojos, de modo que no podía ver. No solamente estaba quedando ciego por causa de su edad, sino que también estaba quedando ciego porque no miraba los pecados de sus hijos. Y cuando veía toda la maldad que sus hijos hacían, él miraba hacia otro lado. No solamente estaba quedando ciego físicamente, sino ciego espiritualmente. En el capítulo 2, versículo 12 de 1 Samuel, dice, hablando de Ofni y Fine, los hijos de Elí, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran personas que habían dado la espalda a Dios. Solamente estaban ahí porque habían heredado su lugar y estaban cómodos con esa posición. Pero eran personas que nunca habían conocido a Dios. Pero en cuarto lugar, había un pueblo totalmente desinteresado. Porque veía que Dios no hablaba, veía que el sacerdote hacía la mirada gorda, la vista gorda, veía que los hijos del sacerdote hacían lo que bien le parecía. Sin embargo, el pueblo no se quejó. El pueblo no dijo, hasta aquí estamos, vamos a cambiar de sacerdote, este sacerdote no nos conviene. Se quedaron ahí, estaban cómodos y se quedaron con estas personas. Miren el ambiente en donde estaba Samuel. Ofni, Fines, Elí eran personas que estaban apagando esa luz. Y Dios necesitaba una luz nueva y va a hablar a Samuel. Y dice que cuando Dios habló a Samuel, versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí.
Y se levantó y fue a buscarlo ahí a Elí, pensando que el que hablaba era Elí. Y fue una vez, fue dos veces, fue tres veces. Y me causa gracia, porque yo me imagino mi señora que está durmiendo y de repente yo pienso que mi señora, mi esposa, me habla y me dice, Oscar, entonces yo me levanto, voy a donde está mi esposa, ¿qué necesitas, Marcela? Y Marcela me dice, no, yo no te he hablado. Digo, me está haciendo una broma, me vuelvo a acostar. Y yo imagino la segunda vez que me llama, yo ya ni me levanto directamente desde la cama, le digo, ¿qué quieres? No. Pero no pasó esto con Samuel. Él se levantó dos, tres veces y ahí Elí se dio cuenta que el que hablaba era Dios. Y entonces le dijo, cuando te vuelva a llamar, vos decirle a Dios, heme aquí. Y llegamos al versículo 10 y dice, vino Jehová y se paró. Oh, ahora ya la presencia de Dios llegó ahí al lugar y se paró como las otras veces. Dice, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y me encanta esto, hermano. Me encanta porque hoy hemos desvirtuado lo que es la palabra siervo. Hoy pensamos que siervo es el que está de corbatita, trajecito, el que sale a hacer conferencia, el que para en hoteles de 5 estrellas, el que hay que pagarle los mejores servicios para que vaya a las iglesias, ¿no? Porque él es el siervo. ¿Sabes que hemos bastardeado la frase siervo, la palabra siervo? Porque siervo es la clase más baja. Siervo es el que besa los pies. Siervo es el que se postra ante su Señor. Siervo es el que obedece aunque cueste. Ese es siervo. Y qué tremendo que es pensar que cuando la palabra de Dios no llegaba, que cuando el sumo sacerdote no oía, que cuando los sacerdotes no conocían a Dios, que cuando el pueblo era indiferente a Dios, hubo un siervo que cuando escuchó la voz de Dios, dijo, heme aquí. No importa que otros no te escuchen, no importa que otros no te conozcan, no importa que otros sean indiferentes. Dios, quiero que sepas algo. Siempre, siempre puedes contar conmigo. Obediencia. Eso es ser luz. Que Dios te bendiga.